Hola, ¿cómo está? ¿Estamos? La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, por el cual se pronuncia en relación a la suspensión del Festival de las Artes de Valparaíso y comunica que, de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y luego de haber hecho una revisión de los objetivos iniciales de este festival, de los logros alcanzados y del impacto, han concluido la necesidad de replantear el diseño para dar paso a un proyecto que tenga mayor vínculo con la ciudad de Valparaíso y que esté en sintonía con los objetivos que tiene la nueva institucionalidad cultural. Mayores detalles se encuentran en el oficio respuesta que fue remitido a los correos de los y las diputadas. Oficio del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual responde a la solicitud de la Comisión de informar sobre los compromisos asumidos con el objeto de materializar los objetivos del convenio celebrado para la elaboración y desarrollo del Plan de Lota hacia un sitio de patrimonio mundial. Informa que este convenio no involucra a priori transferencia de recursos económicos y solo constituye un compromiso de gestión respecto a las posibles iniciativas que puedan ingresar a los programas que ejecuta esta subsecretaría. Mayores detalles se encuentran en el oficio que se envió a los integrantes de la comisión. Oficio del presidente del Banco del Estado, mediante el cual comunica que no se realizó este año la convocatoria del Fondo de Fomento al Cine Chileno debido a la decisión del Comité Ejecutivo del Banco y no del Ministerio de Hacienda, como se sostuvo en los medios, de poner término a dicho fondo debido a que se reorientaron los recursos con el objetivo de dirigir los esfuerzos para llegar con más y mejores servicios a los clientes, impartiendo talleres de educación para todo Chile en asociación con municipios, organizaciones sociales y empresas. Es toda la cuenta, presidente. Perdón. Sí, ¿qué más? No. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿Cómo está, diputado? Sí, estoy al lado del micrófono. No habiendo comentarios, el acta de la sesión 85 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 86 queda a disposición de los y las diputadas. ¿Alguien tiene algún? Diputada Marzán. Buenos días, presidente. Buenos La días. verdad es que yo hoy día iba a hacer hincapié acerca de una molestia que tuve el día lunes la semana pasada, ya estoy media perdida, cuando di la información del Día de la Lactancia Materna, que me sucedió con el diputado Florcita Motuda, pero anoche me llegó un correo pidiendo las disculpas del caso, entonces obviamente se aceptan, pero creo que es importante, independiente de eso, estoy hablando justo, diputado que viene llegando, creo que es importante, independiente de eso, siempre entendemos que acá todos tenemos diferencias que son profundas y es lo normal y es lo democrático, pero siento que el respeto es algo que no se puede traspasar. Por lo menos yo, por mi parte, eso no debería suceder más si es un tema que viene desde la misma comisión que todos hemos trabajado, pero leí hoy día muy temprano su mensaje por su intermedio, presidente, y obviamente las disculpas son aceptadas, entendiendo además el tema que se estaba informando ese día, que es delicado, que hemos tenido contingencia en nuestro país con el tema de la lactancia materna, que ha habido discriminación, persecución, criminalización, con un tema que es muy delicado y que además es vinculante. Este día en particular entendemos que o se quiere impulsar que los consultorios, los establecimientos educacionales generen conciencia sobre un acto que hoy día se está persiguiendo casi de manera irracional, entendiendo que es algo tan sano, tan natural para la sociedad. ¿Ya? Pero reiterar que se aceptan obviamente las disculpas y que el respeto para mí es algo más allá de la molestia o las diferencias que tenemos y que son radicales. ¿Se entiende? El respeto es algo que, por favor, tenemos que tratar de esforzarnos por mantener. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. Y yo quería contarle que el día lunes el diputado Alarcón me había pedido la palabra exactamente para haberlo hecho en la comisión, pero usted se ausentó en algún momento y no pudo hacerse. Así que el diputado Alarcón tiene la palabra. Una reunión, por eso alguien le dejé el mensaje con el ministro Chadwick, Sí, agendada, por eso obviamente no es la costumbre no hay problema, afrontarme, pero era eso. perfecto. Gracias.
Diputado Alarcón. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Por su intermedio, quiero manifestar mis más sinceras disculpas por mi intervención en la sala el día jueves recién pasado, donde manifesté mi rechazo al proyecto de ley del Día de la Lactancia, básicamente como rechazo al concepto Día D, a pesar que voté este proyecto a favor en esta misma comisión. Mi contradicción se produjo al no ser claro en manifestar que no estoy en contra del proyecto del Día de la Lactancia Materna, sino que estaría en contra del abuso que se produce a veces con los proyectos de ley que solicitan días D. La ciudadanía, y especialmente la prensa, nos han vilipendiado por nuestra supuesta falta de trabajo y desapego legislativo, protestando que lo único que hacemos son los días D. Porque somos unos flojos. En una larga conversación con mi equipo, quienes me habían recomendado aprobar esta ley, es que voy entendiendo que los días D tienen también un especial sentido en casos difíciles que enfrentan grandes dificultades y resistencias por significar no un cambio de conducta, sino un cambio cultural, frente a la inercia muchas veces imperante en nuestro país. Por su intermedio, señor presidente, siento la necesidad de disculparme con la diputada Carolina Marzán, quien, en la lectura del informe presentado en la sala, demostró la necesidad de visibilizar un asunto tan importante como el derecho a amamantar. Informe el cual incluso aplaudí junto con el Vladomiro y con el Alejandro Bernales. Comprenderán ustedes el equívoco y absurdo que sintió Carolina frente a todo esto. Con seguridad fue una gran molestia que te provoqué. Esta larga conversación con mi equipo me permite caer en cuenta de mi error hasta el extremo de revisar lo valioso de este recurso en casos como este. Con estas disculpas también quiero llegar a las mujeres. Quiero llegar a las mujeres a quienes respeto y cuyo derecho a amamantar apoyo fervientemente. Todo esto me lleva a reconsiderar mi rechazo al día D. Y no sería extraño que en algún momento lo levantara con mi equipo algún proyecto día D. Quiero agregar que yo tengo una virtud, pero al mismo tiempo el mismo defecto, que es el tropismo a la notoriedad, que muchas veces me produce un éxito, pero otras veces me produce un gran error. Gracias, señor presidente. Gracias, Carolina. Gracias, diputado. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general. Perdón. Diputado Díaz, quedé emocionado con... Sí, muy bonita. Bueno que ocurren cosas así. Me emocioné también. Oye, dos cositas. Primero, yo creo que hay que volver a reiterarle la invitación a la ministra secretaria general de Gobierno. Creo que ya nos ha dejado plantado como 3 veces. Entonces creo que es importante hacerlo. Y lo segundo es que a mí me parece del todo insatisfactoria esta respuesta del presidente del Banco Estado. Y yo creo que amerita que lo citemos, porque la verdad es que está plagado de, yo lo voy a decir como lo estimo pertinente, de mentiras. Yo creo que informé, no sé si lo dije, pero me reuní la semana pasada, me habló el ministro de Hacienda el día del eclipse, al día siguiente me pidió reunirme con él, el subsecretario de Hacienda. Me expresó su molestia y su malestar porque el banco haya señalado que ellos eran los responsables de esta reducción de fondos, que se hubiesen asilado o amparado en el instructivo de autoridad general que emitió el Ejecutivo para recortar estos fondos. Entiendo que el Ministerio de Cultura también ha expresado su reparo a esta decisión del banco. El banco le informó al Ministerio, yo lo pude chequear ayer con el Ministro de Hacienda, una conversación informal aquí en los pasillos del Congreso, que iban a poner recursos en otro proyecto. Pero resulta que el otro proyecto que citan acá se llama Plaza Cine, pero es un proyecto que ya lleva un buen tiempo en ejecución. Entonces, yo creo que el señor Tagle o nos trata de engañar o cree que somos todos tontos. Derechamente, porque le dice al gobierno que va a poner plata en otros programas, resulta que esos programas ya están vigentes. Después a mí en la conversación que tuvo me dijo que yo no tenía ni siquiera derecho a elegir las películas. Y yo le dije, mire, si fuera el Banco Santander o el Banco, no sé, de Chile, pueden elegir las películas, pero el Banco Estado no tiene por qué elegir las películas porque es un banco público. Lo que tiene que abrir es un fondo y que el fondo concurse de manera objetiva con los fondos y no elegir películas.
A mí no me parecieron atendibles las razones y creo que es bueno que le explique acá el conjunto de contradicciones que ha habido en las declaraciones del banco, en la información que ejecutivos del banco le entregaron a la plataforma audiovisual y en las declaraciones y en las explicaciones que me entregó a mí telefónicamente ese día, supongo yo por instrucciones del Ministerio de Hacienda. Porque a mí me consta, y así lo dije públicamente, porque creo que hay que ser siempre fidedigno, que ni el ministro ni el subsecretario le instruyeron al banco que recortara este programa en el marco de ningún programa de austeridad. Entonces yo pido, presidente, que citemos al presidente del banco, porque esta carta es otra explicación, a mi juicio, insuficiente, pero sobre todo sería bueno que le aclarara la cantidad de versiones contradictorias que ha entregado en distintos espacios y medios. Perfecto. Ya teníamos considerado Bueno, perdón. la citación. Retiro lo dicho. No, Lo mantengo. Te mantengo. Lo vamos a citar el miércoles o el próximo lunes. ¿Algo más? Diputado Celis. Presidente, por su intermedio, y volviendo al tema que plantea el diputado Díaz, o Marcelo Díaz. A ver, yo no voy a ahondar en la mezquindad del Banco Estado, ¿no? Porque eso está fuera de discusión y me parece que, claro, para un banco como este, 200 millones de pesos es ínfimo. Para todos nosotros, los que estamos acá, es mucha plata, pero para el banco estamos claros que no le es significativo en nada. Pero como yo tengo la sensación que va a costar que venga el presidente, el gerente o parte del directorio, a mí me gustaría que se oficiara y que se puede, a ver, si se le pudiera consultar al Banco Estado si es que hay algún documento o algún antecedente o algún acuerdo fundado, por cierto, donde se haya tomado esta decisión de no seguir con estos 200 millones de pesos anuales dirigidos al cine chileno. Porque, en definitiva, yo no sé si esto fue acuerdo de directorio, yo no sé si fue Esta es la respuesta. algún otro ejecutivo del banco, entonces, que se le oficie, pero con los fundamentos, antecedentes y todo aquel elemento que tenga relación a la eliminación del fondo. Para despejar y saber en definitiva quién fue el entre comillas brillante, que en definitiva le cuarta al cine chileno una suma que para ellos es muy importante, que además ha sido 14 años ratificada en el tiempo con grandes éxitos, y creo que eso, como les digo, es una decisión absolutamente errada, ciega, y que se traduce en no entender nada de lo que significa hoy para nosotros. Gracias, presidente. Entonces, acordamos citar al presidente del banco y también oficiar acordado, exactamente. Ambas cosas. ¿Varios más? ¿Algún diputado? Ya. ¿Sí? No, eso lo vemos fuera de cámara. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, boletín 12.712-24. Con este objeto asisten por la Asociación Gremial del Consejo de Monumentos Nacionales su presidenta Rocío Barrientos y por la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio, ANATRAP, la presidenta nacional, señora Tania González, y don Patricio Díaz, representante del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la misma asociación. Les pedimos que se acomoden en los lugares, le damos la bienvenida. ¿Cómo se llama? Sí, también cuento. No hay problema con el
con el orden? Ya. Sí. Don Damián Duque, ¿usted tiene algún problema con el tiempo? Sí. Ah, ya. Entonces vamos a seguir el orden que está acá. Escuchamos primero a la presidenta de la Asociación Gremial del Consejo de Monumentos, doña Rocío Barriento. Tiene la palabra doña Rocío. Bueno, hola, juntos con saludar a cada uno de los miembros de la comisión. Bueno, y agradecer también la convocatoria en esta instancia. Creemos como trabajadores, creo que representa también a nuestros compañeros, que es una instancia de diálogo que esperamos que se diera hace bastante rato, conociendo las características del articulado y la implicancia que tiene a nivel de la sociedad en general esta modificación. Bueno, recordarán que durante el año pasado ya estuvimos en esta comisión planteando el problema que estaba generando esta iniciativa legal al no tener un proceso participativo desde su fundación. Durante el año pasado se entregaron por parte desde la Asociación Gremial como desde ANATRAP minutas tanto a esta comisión como a las autoridades del Ministerio, intentando hacer aportes a este nuevo proyecto desde la mirada de los trabajadores, de una perspectiva técnica, de una perspectiva laboral, que pensando en que, si bien reconociendo la necesidad de legislar en esta materia, de actualizar la ley de monumentos nacionales, tenía que ser desde una base técnica con la participación de todos los actores sociales. Este articulado, en definitiva, habla de comunidades legatarias, de investigaciones participativas, incluso de principios de impulso desde la comunidad y participación activa. Sin embargo, entenderán que el origen de esto se hizo desde una élite que no consideró la opinión de todos los herederos de este patrimonio cultural que estamos legislando. Entonces, esto claramente genera desconfianza con respecto a los objetivos de esta ley y nos obliga a todos los actores, y esperamos que también ustedes como actores sociales también seamos capaces en conjunto de evaluar este proyecto desde cuál es la capacidad efectiva que tiene de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de toda una nación. Bueno, con respecto en específico al articulado desde los trabajadores del CEMENE, hacemos algunas observaciones que nos gustaría como presentar. Por ejemplo, cuando hablamos del concepto integral de patrimonio cultural, haciéndose referencia al tema a las definiciones entregadas por las Naciones Unidas, observamos de que, si bien es un avance el tema de integrar bastante más aspectos de esta separación como ficticia entre lo material y lo inmaterial, consideramos que era necesario poder hacer esta integración, sí se está excluyendo, se invisibiliza y se asimila con respecto al patrimonio en general el concepto de lo indígena. Recordemos que la ley 19.253 establece el reconocimiento, respeto y la protección de las culturas e idiomas indígenas, y en específico la promoción de las expresiones artísticas y culturales y la protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico indígena. Por otro lado, al no incorporar el concepto de patrimonio indígena en esta definición, estamos vulnerando el artículo 8 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. Asimismo, se define que los estados deben establecer mecanismos eficaces para la prevención y resarcimiento de toda forma de asimilación o integración forzada, que creemos que es precisamente lo que esta definición integral del patrimonio que se está planteando está haciendo. Por otro lado, recordemos que en el marco de la creación del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, se desarrolló una consulta indígena donde se establecieron con las comunidades 10 puntos de acuerdo. De esos 10 puntos, el punto número 6, el acuerdo era incorporar el concepto y la definición de patrimonio cultural indígena, material, inmaterial y territorial de los pueblos como un compromiso dentro de
de esta consulta, cosa que no se ha cumplido hasta el momento. Entendiendo que la ley de que crea el ministerio no tenía por qué incluir definiciones con respecto al patrimonio, porque no era el objetivo de esa ley, pero sí esta es una instancia en la que se puede dar cumplimiento a ese compromiso que se adquirió. Por otro lado, y siguiendo con el tema de la consulta indígena, este proyecto se está ingresando faltando de todo este procedimiento. Acá, en el articulado permanentemente se omite el concepto del indígena y creemos que es con la intencionalidad clara de evadir esa responsabilidad que precisamente lo tiene, porque finalmente el patrimonio cultural en sus distintas categorías no puede separarse o verse de una perspectiva distinta a lo indígena, o sea, necesariamente está vinculado. Entonces, cuando se plantea en el artículo 39 de este proyecto de ley que toda medida administrativa prevista y adoptada por los consejos o las autoridades competentes en materia de patrimonio cultural, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, se someterá a lo dispuesto en el convenio 169. Creemos que este articulado finalmente lo que hace es dejar para después una pega que tendría que hacerse desde un comienzo. O sea, este articulado tendría que haber ingresado a esta instancia con ya los acuerdos establecidos, con una visión general por parte de las comunidades. Vemos también que el hecho de que este artículo 39, como está, también va a generar un montón de trabas administrativos. Recordemos que, no sé si están al tanto, pero en el marco de la construcción de la Ruta 5, en 5 Norte, se identificó el sitio arqueológico El Olivar, que es uno de los sitios fúnebres más grandes identificados en el territorio nacional y que también creó como un montón de reclamaciones por parte de las comunidades indígenas de la zona. Si es que en una situación como esa, que es una situación común de las que experimenta permanentemente el Consejo de Monumentos Nacionales, la comunidad exigiese durante el proceso de construcción que toda la actividad administrativa asociada a este proyecto tuvieran que presentar una consulta indígena, vas a trabar todos los procedimientos, tanto de construcción del proyecto como todos los procedimientos que tenga el Consejo de Monumentos en su desarrollo. Entonces, creemos que es un error, o no sé si es un error, pero creemos que acá hay algo que al dejar una responsabilidad posterior que debiera ser acordada en un momento, va a generar un montón de trabas y que finalmente es inviable. Por otro lado, además, no está asumiendo ni presupuesto ni mecanismos de cómo efectuar estos procedimientos. O sea, en el informe presupuestario de esta ley no se está considerando ese ítem. Entonces, da a pensar de que tiene que ver con palabras que no tienen fundamento en términos del resto del procedimiento que se está definiendo. Después, con respecto a la tuición y protección que le corresponde al Estado, en el artículo 1 del proyecto de ley se establece que la tuición y protección de patrimonio cultural material en Chile le corresponde en primer lugar al Estado con la participación de las comunidades legatarias y los grupos pertinentes. Sin embargo, creemos que si bien como principio rector esto está bien, en este proyecto de ley la participación de la ciudadanía se reduce al levantamiento de información y generación de planes de salvaguardia. No obstante, se omite su participación en otro aspecto que se está incorporando, como por ejemplo en la revocación de declaratorias. O sea, los hacemos partícipes para declarar, pero si queremos revocar este patrimonio que finalmente ya está declarado y tiene una protección legal, no se está incorporando la participación de la ciudadanía en ese proceso que consideramos que es fundamental. Por otra parte, entendiendo en el contexto que se crea esta ley, que sabiendo que la ley de 16.288 es una ley creada en la década del 70, en un contexto histórico completamente distinto, donde el desarrollo inmobiliario, los proyectos de inversión eran bastante más reducidos que los que hoy día, y finalmente la ley no da el ancho para la realidad actual. Esta ley tampoco está haciéndose cargo de este tema, mantiene teniendo un carácter reactivo más que preventivo, lo que no permite establecer medidas eficaces de la prevención del daño al monumento nacional. Claro, establece multas, establece sanciones, pero no establece las medidas que pudieran evitar llegar a ese caso. Y por otro lado, al establecer multas y penas solamente,
tampoco establece la responsabilidad de un titular, por ejemplo, de un proyecto, cuando tiene que ejecutar, de hacerse cargo de el daño o el impacto que va a provocar sobre este patrimonio. Solamente pongo como ejemplo, dentro de las sanciones establecidas, se establece que la multa máxima por daño equivale a 2.000 UTM, que son alrededor de 98 millones. Eso equivale a 98 millones. Empezamos un proyecto inmobiliario de 300 viviendas, eso equivale a 1/3 de una vivienda. O sea, por 1/3 de una vivienda yo puedo afectar el patrimonio cultural de ese que tiene ese proyecto. Finalmente me sale mucho más a cuenta hacer caso omiso, aceptar las multas y no hacerme cargo del rescate, de la recuperación, de la puesta en valor, de todo lo que conlleva o la responsabilidad empresarial que debiera tener el titular del proyecto en ese caso. Bueno, en términos de la institucionalidad del patrimonio cultural, mantenemos que la definición del organismo técnico del Estado en términos de la composición de los consejos regionales y nacional de patrimonio cultural están lejos de contar con el equilibrio en representación de acuerdo, porque expresa la voluntad de mantener un equilibrio entre lo social, lo político, lo técnico. Sin embargo, eso no existe. Tenemos una representación que en el caso de en el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, el 60% alrededor son representantes del Estado de designación directa del presidente, mientras que el 21% representan a la sociedad civil, incluyendo entre estos un cultor que es designado directamente por la autoridad. Entonces, finalmente, ese 21% se reducirá a un 18%, finalmente, y además, estas personas que son representantes de la sociedad civil son electos a partir de una terna, que es finalmente la decisión final la va a tomar la toma de autoridad. Entonces, esta representatividad entre lo político y la sociedad civil, y por otro lado, si vemos también la composición, tenemos representantes del Ministerio de Hacienda. Bueno, ustedes han revisado la composición, pero finalmente tampoco está representado el carácter técnico del Consejo o de los consejos. Finalmente, ahí no existe el equilibrio entre esos tres aspectos que consideramos que es fundamental que en un consejo que va a evaluar temas de esta materia tenga esta representación. Por otro lado, observamos de que si bien en su composición se definen representantes de las distintas categorías de protección, no se está incorporando ni a los pueblos indígenas que ya habíamos mencionado que creíamos que tendrían que estar incorporados, como tampoco están representados los sitios de memoria. Finalmente estamos hablando de cultores, estamos hablando de patrimonio cultural material, el tema arqueológico, de lo histórico, pero las sociedades vinculadas, las comunidades vinculadas al tema de los sitios de memoria no fueron incorporadas. Sale en términos de lo técnico, que consideramos que también es una falencia importante, están saliendo todos los directores de museos, que hasta ahora es un aporte importante. A lo mejor no es necesario que estén todos, pero sí la representación de especialistas técnicos en términos de museo. Entendamos también que la labor del Consejo Monumento Nacional está directamente vinculada al tema de la conservación posterior de los bienes. O sea, el Consejo Monumento Nacional destina a los museos. Una de las grandes falencias a nivel de país hoy día es que no existen depósitos para poder recibir todas las colecciones arqueológicas, paleontológicas que existen a nivel nacional. Entonces, finalmente, este proyecto, en toda su imagen, incluso partiendo desde la definición integral del patrimonio cultural hasta la composición del Consejo y hasta cada una de sus competencias, está excluyendo la responsabilidad que existe con respecto a la custodia de los materiales que se producen. Con respecto al tema de revocación de declaratoria, también ya lo habíamos mencionado, que nos preocupa que no se establezcan los mecanismos de participación que son necesarios para estos efectos. Con respecto a... Hay dos artículos en el articulado que hacen referencia a los proyectos que se meten al sistema de evaluación de impacto ambiental. El artículo 5 y el artículo 45. En ambos casos, lo que hace es, tiende, sin ser muy claro tampoco, que creo que es algo que se tiene que ser capaz de desarrollar de mejor forma, pero tiende a traspasar responsabilidades de carácter técnico a un organismo que no tiene estas competencias. O sea, como lo estuvimos revisando, nosotros creemos que
El estricto rigor del Consejo Monumental Nacional es el organismo del Estado con competencia ambiental y temas de patrimonio cultural. Entonces, eso, entendiendo que esta ley va dirigida a reconocer, a actualizar la ley en términos de la realidad actual, tiene que ser capaz de reconocer ese error que está cumpliendo, tanto en términos de la evaluación del impacto que los proyectos van a ocasionar sobre un bien de interés cultural, como durante el proceso de fiscalización. Ahora se habla de salvaguarda, pero no se está reconociendo el rol fiscalizador que cumple el Consejo Monumental de acuerdo a la Ley de Bases de Medio Ambiente. La Ley Orgánica en su artículo 22 establece que los organismos con competencia ambiental tienen un rol fiscalizador que esta ley no lo reconoce. Por otro lado, establece a nivel de ley cuestiones que son de carácter técnico que debían ser reguladas a nivel de reglamento. Por ejemplo, cuando establece la responsabilidad del Consejo Regional de Patrimonio Cultural la definición de polígonos de monumentos arqueológicos, que en la práctica esa responsabilidad se le otorga al titular del proyecto que lo va a intervenir. Dice, ya usted caracteriza el sitio, define la extensión para poder ver cuáles son las medidas que tienen que implementar. Con este artículo, en el artículo 5 de la ley, está otorgando responsabilidad que actualmente se le otorgan a la empresa, se le está atribuyendo al Estado. Volvemos a insistir de que esta ley no establece línea de trabajo dirigida a la prevención, sino que mantiene carácter reactivo. Por otro lado, observamos que tanto la investigación participativa, igual como ya lo habíamos mencionado con el tema de las consultas indígenas, no establecen ni reglamentos ni recursos para ejecutarlos. Si bien, porque se menciona en varias ocasiones el tema de las investigaciones participativas, no sabemos de qué forma se va a implementar si no se están considerando los recursos para hacerlo de manera efectiva. Por otro lado, en el artículo transitorio 11º establece que las colecciones de demás material arqueológico o paleontológico no se encuentran incorporados al inventario, que no se encuentren incorporados al inventario, tendrán un plazo de 5 años para inscribirlo y que después de esos 5 años corren el riesgo de que sean, decomisados. Como trabajadores del Consejo, creemos que este artículo, si bien es necesario poseer el registro de todas las colecciones que están en manos de particulares, creemos que no puede quedar tan abierto, porque hable 5 años a la posibilidad de un guaqueo intensivo, a que las coleccionistas se empiecen a llenar de piezas, y por otro lado, no deja abiertas las posibilidades ni a que en el caso, por ejemplo, de que hayan piezas que son únicas, que nunca hemos logrado identificar, que sean restituidas a museos, o que por parte de las comunidades indígenas, por ejemplo, una comunidad determinada reconozca como propio un bien que está en manos de coleccionista, puede exigir en este caso la restitución de ese material a su pieza. Entonces es importante tener ojo, o sea, el problema de fondo en este caso no es que no podamos tener el registro, ni que porque lo consideramos necesario, lo importante es que si establecemos los mecanismos que sean de la manera considerando todos estos aspectos, porque tenemos reciente el caso Chulet, que salió en prensa, un montón de piezas. En este caso, Chulet no hubiese salido en prensa, Chulet hubiese podido tener su registro y hubiese salido libre de polvo y paja, porque finalmente regularizó, blanqueó todo ese material que tenía en posesión. Finalmente, con respecto al tema de la infracción, ya le había mencionado el tema de que no se definen multas al propietario de un bien de interés cultural cuando no se conserve debidamente. No define la obligatoriedad de reparar o compensar daños ocasionados y poniendo como ejemplo el caso de los proyectos inmobiliarios que menos de una vivienda le va a costar afectar un sitio arqueológico, por ejemplo. Con respecto al tema, nos parece importante también los avances que se hacen en términos del tráfico ilícito, cuestión que la ley actual no abarcaba este punto. Sin embargo, en el artículo 55 y 56, cuando se establece la sanción a la introducción sin autorización al territorio nacional, distribución o almacenamiento de objetos que pertenezcan a colecciones o piezas de museo extranjero, estableciendo multas de hasta 2.000 UTM y presidio menor en su grado máximo,
acá hay el problema es con una palabra, cuando se dice que el origen de la pena está sancionada por el ingreso de colecciones de museos extranjeros. ¿Qué pasa? En estricto rigor, así en términos periciales, las posibilidades de definir que el origen de una pieza proviene de un museo determinado y que no producto de un huaqueo, o que no, o saber, ni siquiera se puede saber su origen, solamente se puede saber si es arqueológico, de carácter nacional o extranjero. Este articulado va a ser muy difícil o casi imposible de aplicar. Entonces, finalmente están manteniendo la situación actual porque no es inaplicable. Perdón. El huaqueo es el robo, es la palabra que se ocupa para el robo de bienes arqueológicos. Cuando la persona. Claro, el huaquero se le da, la persona que empieza a hacer excavaciones y saca el resto de las tumbas. El huaquero. Sí. Hagamos la pregunta al final, Sí. para que nos ordenemos. No, sí, Tenemos estaba 10 minutos terminando. por acá, expositora. Finalmente, bueno, con respecto a eso, con respecto al tema aprovechamos de manifestar también la preocupación con respecto a la vinculación de esta ley con la ley de integración urbana que se está discutiendo ya en la Comisión de Vivienda, tengo entendido, donde se establece que los proyectos que se sometan a esta ley pudieran pasar por sobre las disposiciones que están establecidas en los planos reguladores. Acá existen contradicciones, considerando de que las zonas de conservación histórica y los inmuebles de conservación histórica están protegidos en el marco de los planos reguladores, como ya lo sabrán. Pero por otro lado, esta ley está, por un lado, incorporando estas zonas en el registro de bienes culturales para una posterior declaración con fines estadísticos, y por otro lado, se someten estas zonas de conservación histórica e inmuebles de conservación histórica a la extensión de beneficios tributarios. Entonces, por un lado, estamos en esta ley incorporándole un registro para poder protegerlo más adelante, eximiendo de las contribuciones, pero por otro lado, la otra ley dice que pueden llegar y afectarlo directamente. Entonces creemos que hay que ver una visión integral de cuáles son los objetivos finalmente que tanto esta ley como con distintas otras iniciativas legales están cumpliendo y en qué dirección van. Por otro lado, y finalmente, solamente para terminar, creemos que esta ley tampoco resguarda las condiciones laborales de los trabajadores. Acá se está considerando el traspaso de los trabajadores primero, la segregación tanto de lo que es el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural como en sí mismo el Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo que está distribuido a nivel nacional, algunas regiones, con todas las precariedades que conocemos, pero finalmente es una orgánica que está extendida a nivel nacional y que, si bien es necesario avanzar en temas de descentralización o desconcentración como sea necesario, creemos que en la separación de la Secretaría Técnica Nacional, que estaría dependiendo de la Subsecretaría del Patrimonio, con respecto a las Secretarías Técnicas Regionales, que estarían dependiendo de otro empleador, que sería el Subsecretario de las Culturas, no tiene ninguna lógica en términos ni del resguardo de la estabilidad laboral, ni en términos de la relación, en términos de la orgánica institucional, de manera de poder abarcar el tema a nivel nacional. Sin embargo, creemos que todos los temas de aspectos que tienen que ver con materia laboral, como por ejemplo la orgánica institucional, la dependencia administrativa, eventuales DFLs que ya están mencionados en los artículos transitorios, la función de salvaguarda, perdón, no es salvaguarda la palabra que se ocupa, se me fue la palabra. No, fiscalización, similar a la fiscalización, supervigilancia, perdón, le había cambiado la palabra. Ya, la función de supervigilancia versus la función de fiscalización que está definida por la Ley de Base de Medio Ambiente. Y finalmente, cuando se habla de traspaso de la gente a contrata y a planta, se está excluyendo de este articulado a la situación de horario. Creemos que requieren de una mesa de trabajo específica para poder abordar en concreto los temas que afectan tanto a los compañeros del Consejo de Monumentos Nacionales, Departamento de Pueblo Originario y Patrimonio Cultural y Material. Solo como paréntesis, el Departamento de Pueblo Originario, si bien en el articulado no se menciona, se elude permanentemente el concepto del indígena, en el informe presupuestario se establece su traspaso. O sea, ahí también hay algo que está medio escondido
de esta ley. Eso, gracias. Muchas gracias, doña Rocío. Mira, lo que queremos hacer es que tener media hora para poder hacer las preguntas. Son las 9:46, entonces tratemos de marcarnos en el tiempo para que terminemos a las 10 y tengamos media hora para poder preguntar. Sí, tiene la palabra la presidenta nacional de la Asociación de Trabajadores del Patrimonio, ANATRAP. Ya, perfecto. Entonces tiene la palabra don Damián Duque. Muchas gracias. Representante del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial, Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio. Exacto. Tengo que empezar excusando a mi colega Patricio López, que es quien iba a hacer esta presentación acá. Él tuvo problemas para poder asistir, dado un cuestionamiento que hizo nuestra jefatura a que él pudiese asistir, porque es un delegado fraterno y no un dirigente regional. Por eso vengo yo, soy dirigente regional y represento, en este caso sobre todo, a los trabajadores del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial. Muy brevemente, quiero empezar diciendo que desde la visión de la Convención UNESCO de 2003, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se establece, ratificada por este Congreso, se establece que el patrimonio cultural inmaterial, entre varios ámbitos, tiene un aspecto sobre la propiedad. El patrimonio cultural inmaterial no es un patrimonio cultural inmaterial de Chile, sino que es un patrimonio cultural inmaterial de las comunidades que lo portan. Es por tanto un patrimonio que las comunidades reconocen como tal, reconocen su condición patrimonial. No es un identitario nacional, no es un factor constituyente de la esencia de un aspecto administrativo del territorio, sino que es representativo de la diversidad cultural que hay en nuestro país. Bajo ese principio básico, y que nosotros nos gustaría resguardar ante este proyecto de ley, comenzar diciendo que nos preocupa que el proyecto de ley se funda en un diagnóstico sobre el rendimiento que tiene el Consejo de Monumentos y la Ley de Monumentos y todo lo relacionado al manejo del patrimonio material, y no atiende suficientemente los antecedentes que existen sobre la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Esta gestión nosotros la podemos datar por la memoria institucional desde el año 98, en el Ministerio de Educación, cuando existía una división de cultura que tenía un área de culturas tradicionales. Desde esa época, desde los 90, ya se trabaja el patrimonio inmaterial bajo las formas con las que la seguimos trabajando hoy día. No se menciona eso, no se está tomando en cuenta todos los antecedentes que nos llevan a sintetizar un criterio como con el que empecé hablando. La misma Convención UNESCO es fruto de ese trabajo, la ratificación, y todos sus principios instalados ya con carácter de ley. Cuando el Congreso ratifica una convención, esa convención tiene un carácter de ley en el país. Entonces nos preguntamos también, bueno, ¿qué pasa con ese carácter de ley, con ese cuerpo legislativo que, si bien no tiene un reglamento, tiene, como la misma proyecto de ley lo dice, suficientes documentos administrativos que lo reglamentan, desde las mismas directrices operativas de la convención hasta todas las resoluciones que se tramitaron en el Consejo Nacional de las Culturas, de donde viene esta área de trabajo, incluyendo uno en particular que establece el proceso para la salvaguardia, sobre el cual nosotros hacemos toda la gestión y es nuestra política pública en el fondo. Creemos que eso debe ser atendido, toda esa memoria institucional, todo ese diagnóstico que se puede hacer sobre eso, que hoy día el proyecto lo pasa más bien por encima. También nos preocupa bastante la composición de los consejos, tanto del Consejo Nacional del Patrimonio como de los consejos regionales del patrimonio. Nos preocupa porque tanto el área técnica del Consejo de Monumentos como nuestra área tenemos un carácter eminentemente técnico. La composición de los consejos, ustedes lo pueden ver en el proyecto, tiene una mayoría siempre de representantes del gobierno. Y sin desconocer que el componente político y la representación del gobierno es relevante, el carácter técnico está subsumido. Nos preocupa mucho porque esta ley avanza en la descentralización, pero en las regiones hay una desigualdad en ese sentido,
que en realidad es estructural para el funcionamiento de lo que nosotros entendemos como el proceso para la salvaguardia. El registro del patrimonio inmaterial, individualizado a través de elementos, solo es posible a través de un análisis técnico. Las autoridades regionales y locales se ven sometidas a presiones muchas veces para generar reconocimientos que muchas veces no tienen un carácter técnico. El problema de eso es que la gestión posterior de esos reconocimientos es muy difícil, porque no hay componentes que nos permitan individualizar aspectos diagnósticos, ni tampoco generar medidas o planes de salvaguardia. Es relevante que los consejos regionales y el Consejo Nacional tengan una equivalencia entre los expertos, entre el componente técnico y el componente político. También, decir que en algunos aspectos específicos la ley habla de lo que la Convención conceptualiza como los bienes inherentes del patrimonio cultural inmaterial. Los bienes inherentes del patrimonio cultural inmaterial son aquellos objetos o bienes tangibles asociados a un patrimonio cultural inmaterial. Sobre cómo la ley, el proyecto de ley trabaja estos bienes inherentes, nos preocupa que le dedique una excesiva atención a esos bienes inherentes en detrimento de los elementos y los aspectos intangibles del patrimonio cultural inmaterial. No es que no tenga relevancia esos bienes inherentes. El problema es que aquí se ponen como un equivalente al patrimonio inmaterial. Nos preocupa por varias razones, entre otras, porque cuando bajo esta ley se declare o se reconozca un patrimonio cultural inmaterial, aquellos bienes inherentes se van a poder declarar como bienes de interés cultural, o lo que hoy día sería una especie de monumento nacional. Eso quiere decir que la comunidad, que es propietaria de su patrimonio cultural inmaterial, cuando quiera interferir en ese bien inherente, en ese objeto o ese inmueble, solo lo va a poder hacer bajo la revisión de un consejo que es eminentemente político y no técnico, y por ende va a perder propiedad sobre ese bien. Para nosotros eso es un retroceso en cómo gestionar el patrimonio cultural inmaterial, porque es una pérdida sobre la propiedad que las comunidades tienen de ese patrimonio cultural inmaterial, lo que amenaza indefectiblemente su viabilidad y su salvaguardia, es decir, su permanencia en el tiempo. Por ahí yo creo que puedo sintetizar algunos aspectos que son los más relevantes que nosotros podemos ver, es decir, el reconocimiento de la historia, de la gestión del patrimonio cultural inmaterial, la composición de los consejos, le falta un componente técnico, y el resguardo de la propiedad del patrimonio inmaterial. Ojalá esta ley pudiese avanzar sobre la propiedad colectiva. El patrimonio cultural inmaterial es una forma de propiedad colectiva que hoy día no está regulado por ley en nuestra jurisdicción. Mientras eso no se haga, va a ser difícil que la propiedad efectiva, hoy día es una propiedad de hecho, que la propiedad efectiva del patrimonio cultural inmaterial pueda estar en manos de las comunidades que finalmente son las que la aportan hace décadas o cientos de años, y las que la van a poder reproducir hacia el futuro, resguardando, como dije, la diversidad cultural. Muchas gracias. Ella es presidenta de la... Está bien. ¿Te apagó? Diputado. Tiene la palabra la señora Tania González. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio ANATRAP. Adelante, señora Tania, perdón. Muy buenos días, miembros de la comisión. Creo que obviamente para precisar y poder entrar en materia respecto a las preguntas que ustedes nos puedan realizar, y en virtud además de las exposiciones de carácter técnico que han realizado en este caso los compañeros Rocío Barrientos y Damián Duque, la verdad es que cumplo más bien el rol de transmitir nuestras preocupaciones como representantes mayoritarios de los trabajadores que hoy día son parte del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Primero, es importante aclarar que los trabajadores y trabajadoras representados mayoritariamente en ANATRAP y en la G del Consejo de Monumentos Nacionales somos conscientes de la necesidad de que la Ley 17.288 debe ser actualizada, ¿ya?
y reformulada en todo aquello que ha sido deficiente en los tiempos actuales, donde la salvaguarda y el resguardo del patrimonio cultural ha sufrido un cambio de paradigma. Esto nosotros lo hemos evidenciado en las distintas instancias particulares, tanto con las autoridades del Ministerio, desde la ministra, el subsecretario y nuestro propio director. Por lo tanto, nos parece importante aclarar que no es que nosotros estemos en contra de esta legislación en particular, sino que más bien son las formas y lo que hoy día está postulando son las cosas que nos preocupan. Por otro lado, manifestar obviamente siempre nuestra molestia en el sentido de que respecto a las dinámicas en las que se construye este proyecto, ¿ya? La falta de participación activa fue tal que solo pudimos nosotros conocer y tener acceso a este articulado una vez que ingresó, en este caso, al Congreso. Por lo tanto, la falta de este proceso participativo, que hubiese sido muy rico en el sentido de que los actores técnicos relevantes hubiesen sido parte de esa discusión previa al ingreso, para nosotros marca un precedente negativo, ¿ya? Y poco auspicioso si pensamos que este ministerio se basa en principios como lo que es la participación ciudadana o la participación colectiva. Y en ese sentido, la vinculación de nuestro trabajo, ya como trabajadores del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, en los procesos de patrimonialización son fundamentales. Entonces creemos que habernos dejado fuera de esa discusión previa nos parece que incluso fue un error, ¿ya? Aclarado esto, nos parece importante obviamente aclarar el estado actual de las cosas. O sea, esta ley entró en vigencia hace 16 meses. ¿Ya? Hemos tenido una implementación y una instalación de este nuevo Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y propiamente del propio Ministerio, bastante incipiente. En el caso particular de nuestras formas de desconcentración, por ejemplo, nosotros solo hemos podido tener hoy día, contar con 2 directores regionales en la región de Valparaíso y en la región de Los Lagos, que son 2 nombramientos por alta dirección pública, pero que son personas que hoy día están instaladas no en oficinas propias, ni no cuentan ni con la infraestructura, ni tampoco con los equipos como para comenzar a gestionar lo que le corresponde legalmente, ¿ya? Por lo tanto, eso también ha evidenciado que de alguna manera hemos puesto el énfasis hoy día en otras cosas más que en la instalación, que es la obligación que debiésemos asumir en el fondo como autoridades y los propios trabajadores. También, bueno, recordar lo que sucede con esta ley en el sentido de que fueron traspasados desde el ex CNCA 2 departamentos, que es Pueblos Originarios y Patrimonio Cultural Inmaterial, desde el ex Consejo Nacional de las Culturas y las Artes al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Eso, obviamente, ese traspaso fue bastante fallido, ¿ya? No contábamos ni con las cosas administrativas que debíamos contar, ni con la infraestructura para recibir a toda esta dotación que se nos venía. Y en esta línea nos preocupa y nos desconcierta que hoy día se nos presente un proyecto de ley que nos vuelve a plantear que estos 2 departamentos, que son vitales para justificar que la DIVAM desapareciera de alguna manera y se convirtiera en un Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para mirar el patrimonio de una manera más integral, porque había una dispersión. Por lo tanto, lo que buscaba la 21.045, que creemos que tiene aún muchas fallas y que tenemos que resolverlas, pero que de alguna manera se hizo cargo de esa dispersión y nos reúne a todos los actores relevantes en materia de patrimonio cultural, más allá del apellido, si este patrimonio es inmaterial o es material, en un solo paraguas. Y resulta que ahora se nos plantea una ley que nos volvería a dispersar, perdiendo esta visión integral, y además evidenciando que tenemos que volver a sacar a compañeros que ya fueron traspasados de una estructura orgánica a otra, y ahora resulta que lo vamos a volver a mover a otra estructura orgánica. Y bueno, y a ese traspaso, además se nos suma el hecho de la salida del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, en este caso, que ha sido parte de la institución de antaño que es parte del origen del servicio desde 1929. Por lo tanto, también ahí existen preocupaciones cuando las condiciones del traspaso no están garantizadas en la ley. Nos preocupa que nuevamente esta ley, porque nosotros como trabajadores siempre hemos dejado claro que la estructura orgánica del Ministerio en el ámbito del patrimonio
quedó un poco extraña, ¿ya? Ha sido difícil implementarla. Tenemos una subsecretaría del patrimonio pequeña si la tenemos que comparar respecto al quehacer y a la responsabilidad que está radicada en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Por lo tanto, siempre es bueno que recordemos que si vamos a corregir de alguna manera la 21.045, lo hagamos de manera correcta y no volvamos de alguna a armar otra estructura orgánica que finalmente no va a tener coherencia, que es lo que planteaba Rocío, en el sentido de que vamos a tener un Consejo Nacional que va a depender, en este caso, de la Subsecretaría del Patrimonio, pero su desconcentración va a estar a cargo de la Seremía, y legalmente las Seremías dependen de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Entonces, no existe coherencia ni desde el punto de vista jerárquico, ni desde el punto de vista administrativo, y no sé cómo se coordina desde el punto de vista técnico una orgánica de esa forma. O sea, si el subsecretario y la ministra nos pudiesen explicar cómo eso se hace, nos encantaría y esperamos que así sea. Pero esas son preocupaciones que nosotros queremos poner en la mesa, y además también reconocer, ha habido un avance, ya la 21.045 sí, desde el punto de vista de los trabajadores ha sido un avance en terminar con puntos de precarización que eran evidentes. El Consejo de Monumentos Nacionales siempre era como... La DIVAM en sí era el hermano pobre, pero el Consejo siempre fue tratado como el hermanastro, además, dentro de la propia institución. Eso nosotros siempre hemos sido conscientes, y por eso el trabajo hoy día que hemos levantado es para terminar con aquello. Y eso se vio cuando los trabajadores fueron parte de una mesa donde se buscaba esto, y eso se evidencia en el hecho de que hoy día, o el año pasado en particular, la ley de presupuesto para nuestro servicio, la mayor alza histórica presupuestariamente fue para el programa 03 que corresponde al Consejo de Monumentos Nacionales. No solo contar con mayores recursos para lo operativo, sino que también cambiar las condiciones de precarización de los propios trabajadores, que pasan de esta figura honorarios que tenían particularmente y mayoritariamente a contratas. Lo mismo nos pasa con los departamentos de pueblos originarios y patrimonio cultural inmaterial que fueron traspasados a nuestro servicio, donde mayoritariamente también la calidad jurídica de estos trabajadores era honorario. Y hoy día esto ha disminuido, convirtiéndose la calidad de honorario en una excepción, porque la regla general es que hoy día nuestros compañeros son contratos, ¿ya? Y sus condiciones laborales en ese sentido cambiaron. Entonces nosotros hemos visto de alguna manera que la 21.045 sí nos ha entregado de alguna manera un fortalecimiento. Creemos que el énfasis es en fortalecer hoy día la institucionalidad patrimonial en todo su alcance y sentido, y no crear una ley que viene de alguna manera a desmantelar esa visión integral. Eso, muchas gracias. Yo quisiera, con respecto a lo que expusiste, Rocío, con el asunto indígena, que le preguntáramos a la biblioteca del Congreso si esta ley en realidad deberá haber tenido una consulta indígena incluida, para que nos pudieran informar. Eso. Sí, ya está anotado entonces. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Diputado Alarcón tiene la palabra. Le quiero recordar que tenemos menos de media hora para... Ya, anotado preguntar. para ser bien breve. Exacto. Vuestro aporte es muy valioso en esta comisión por el amor con respecto al tema. Es que en el caso de Rocío aún le hace trastabillar el lenguaje por todo lo que quiere decir. Es algo notable y notorio. Les apasiona. Y esto nos asegura que los trabajadores del Ministerio de la Cultura no están haciendo una pega, sino que están apasionados con el tema que nos convoca. Y eso es muy valioso, y para nosotros, en especial para la comisión, se lo agradecemos. Eso nomás. Diputado Hernández, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo agradecer la presencia de los funcionarios en esta comisión. Y lo primero es una cosa, presidente, que es como de orden del trabajo, de cómo vamos a llevar el proceso de la discusión de esta ley. Yo no sé, porque sería bueno
que, bueno, yo sé que hay un representante del Ejecutivo en esta mesa, ¿cierto?, que también se pudiera ir dando respuesta a ciertas inquietudes para ir resolviéndolas al tiro respecto, por ejemplo, al tema de los funcionarios, de los honorarios, las contratas, porque ese tema yo me imagino que el Ministerio ya lo sabe, tiene una claridad al respecto y lo resolviendo, ojalá de manera rápida, digamos, como esas dudas. Por lo tanto, sería muy importante aquí el rol muy activo del Ejecutivo en la discusión de este proyecto. Lo segundo, sobre el proceso participativo, yo debo decir, como las conversaciones que he tenido en la región, a mí me ha ocurrido mucho, claro, que desde los funcionarios ha existido una mirada de falta de participación. Y lo he escuchado varias veces. Pero también debo decir que en algunos gremios, por ejemplo, recuerdo mucho el de los paleontólogos, que decían que ya habían participado activamente, que conocían el borrador del proyecto. Incluso yo les decía, bueno, ustedes lo conocen antes que nosotros, porque nosotros ni siquiera lo conocíamos. Pero ahí, entonces habría que ver bien con quiénes se trabajó, que se transparente, claro, efectivamente, ahí está, porque hay algunas personas, claro, que efectivamente se participó. Respecto a la consulta indígena, yo recuerdo que en una de las comisiones de cultura, hace un par de meses atrás, yo le pregunté al subsecretario, y él respondió que estaba validada respecto a la consulta que se hizo desde el Consejo de las Culturas, cuando se pasó a Ministerio y se hizo la consulta indígena en general. No me acuerdo cuál era el nombre, pero tenía un nombre ese proceso. Entonces él respaldaba en el fondo que estaba ahí puesto como ese esfuerzo. Y lo último que quisiera decir, que es esto que lo han planteado ustedes muy claro, y que yo creo que nosotros en esta comisión también tenemos que tenerlo así, como resguardar entre lo técnico y lo político que tiene que ser esta ley. Entre lo técnico y lo político, porque es muy delicado acá, por ejemplo, la toma de decisiones políticas en temas que tienen que ver con patrimonio. Yo voy a hacer una crítica en buena onda. Por ejemplo, ayer pusimos en un proyecto de resolución, se pide al presidente de la República que acelere presentar el Cementerio General de Santiago como Patrimonio de la Humanidad. El Consejo de Monumentos revisó ese proyecto y no encontró que tenía en el fondo ¿cómo se puede decir?, las fortalezas, las características para hacer un bien, ¿cómo se dice?, universal, único, excepcional. Ya lo había revisado y había una opinión técnica sobre ese proceso. Pero resulta que nosotros políticamente, ayer, ¿cierto?, hacemos un gesto para que se vuelva a revisar, siendo que en Chile tenemos, yo me imagino, muchas otras prioridades, las Torres del Paine, las fortificaciones del Pacífico Sur, yo podría decir varios más patrimonios de la humanidad que podríamos tener en esa lista, que yo creo que son más importantes, o técnicamente podrían ser mucho más interesantes. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Nada más. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Bernales. Diputado Ortolo, quería hablar. Gracias, presidente. Saludar también a los invitados. Estoy con una consulta. Nosotros en Arica tenemos mucho patrimonio de las momias chinchorro que tienen. Pero le quiero preguntar a ustedes como sistema. ¿Ustedes salen a la calle, por ejemplo, por decir así, una figura al territorio y van buscando espacios donde hay yacimientos, como le llaman, arqueológicos? ¿O esto solamente está porque algún privado en algún, ¿no es cierto?, momento que tiene que hacer alguna obra, él descubre esto y es como que le echamos la culpa a esa persona? Entonces, me gustaría saber cuál es cómo funciona, porque en Arica hay una obra que es un tribunal de justicia que lleva 3 años, 4 años parado porque encontraron restos. Entonces también no puede ser eterna la figura. Entonces, me gustaría saber, más que nada lo están viendo en todas partes, por las cámaras de televisión de la Cámara, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el accionar? Por el micrófono. Claro. Yo le respondo. ¿Cuál es el accionar que tienen ustedes en todo Chile? Si tienen los profesionales, la cantidad de profesionales, porque la verdad cuando se encuentran en distintos lugares, a lo mejor falta el personal. Yo lo que sé es cuando se va a edificar, por ejemplo, un territorio, se le pide a un arqueólogo que haga un barrido, si es que hay o no hay restos de culturas anteriores. Es una consulta previa. Pero eso está basado todo en lo privado. Pero me gustaría saber
por parte de ustedes, si tiene el personal en la cantidad, no en la calidad, sino que en la cantidad para poder absorber estos trabajos. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Bartoló. Yo quería preguntarle a don Damián, sí, haciendo un comparado entre lo que está en el proyecto y la convención de la UNESCO, hay una parte que queda afuera, que quería ver si me puedes opinar sobre eso. Se entiende por salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial toda medida encaminada a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de dicho patrimonio, que comprende la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión a través de la enseñanza formal y no formal, y revitalización de este patrimonio con distintos aspectos. Lo que queda afuera es adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio, y B, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes. Si la primera parte incluye esto o no, o esto debería haber estado puesto. Y lo otro, yo propuse en la sesión en que nos informaron o nos vinieron a contar el subsecretario del proyecto, la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras tuvieran una representación en el Consejo. Se me respondió que era un asunto técnico que se resolvía con una secretaría técnica. Revisando las personas que están dentro del Consejo, a mí me parece igual que ustedes que está solo representado el aspecto político, por decirlo de una manera, del gobierno, y me parece que la experticia que ustedes han demostrado aquí y que lo hemos vivido claramente visitándolo, sabiendo que lo que tú contaste, por ejemplo, que no hay, este asunto no está bien armado, no hay lugares, no hay computadores, no hay oficinas, y se ha hecho todo y que no necesariamente va a mejorar porque en el papel esté así. ¿Qué piensan sobre eso? Porque en realidad yo entiendo que hay varias agrupaciones, pero podrían estar representados, ponerse de acuerdo, lo que sería un ejercicio bastante inteligente, y tener una representación en el Consejo, si eso es viable o no desde el punto de vista de lo que ustedes piensan. La palabra. Ahí está. Gracias, presidente. Por su intermedio, yo quería hacer la siguiente pregunta. Yo me leí el proyecto completo y claramente actualiza una ley que está absolutamente obsoleta en ese sentido. Pero anoté y lo voy a hacer, voy a mencionar algunos puntos que creo que hay que reconocer que este proyecto de ley se hace cargo. Uno, comprensión integral del patrimonio cultural, incorporación del patrimonio cultural inmaterial, revisión de la composición, que ahí uno podrá discrepar si se aumenta o se incorpora a más gente técnica, la creación de los consejos regionales, la creación del inventario del patrimonio cultural, la creación también de, aquí está, la incorporación de los instrumentos de gestión patrimonial, un sistema de incentivos, normas de coordinación e información. Bueno, hay varios puntos que se incorpora y que actualiza una ley que estaba absolutamente obsoleta. Y mi pregunta es la siguiente, porque yo lo que he escuchado, por su intermedio, presidente, son más bien que no hay nada bueno en la ley, en el proyecto de ley. Entonces, yo tengo la sensación que sí hay elementos que son positivos, ¿ah? Entonces, la pregunta mía para cualquiera de las o los invitados es que me digan qué punto a ellos les gusta de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Entonces, ustedes se ordenan fraternalmente. Bueno, con respecto a la primera pregunta,
contextualizar que tanto en la ley 17.288 como en el proyecto actual se establece que los monumentos arqueológicos... ¿Se escucha, cierto? Sí, acércate un poquito. Se establece que los monumentos arqueológicos son monumentos... Son los sitios arqueológicos, todas las piezas y lugares donde se hallan son monumentos arqueológicos para el Ministerio de la Ley, siendo propiedad del Estado. En ese marco, bajo sobre esa definición que se mantiene en el proyecto actual, cuando una persona encuentra sobre el territorio nacional, tiene la obligación también legal de dar aviso de ese hallazgo. Y en ese marco también es que el Consejo de Monumentos Nacionales, cuando se trata de, por ejemplo, si usted en su casa va a hacer un jardín y se encuentra un sitio, claro, se entiende de que ese proyecto no va a generar, puede generar un impacto sobre el sitio, pero no va a ser una actividad que sea lucrativa, es distinto. Cuando un proyecto de inversión va a afectar un patrimonio que es de toda la nación. Entonces, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de un daño que va a efectuar un privado que va a lucrar finalmente? Volviendo al ejemplo del proyecto inmobiliario de las 300 viviendas. Bajo esa lógica es que se hacen las medidas de rescate, de protección, se establecen medidas de rescate, protección, compensación o lo que sea necesario. Ahora, y uno de los cuestionamientos que también se mencionaron en nuestra presentación, es que esta ley, el proyecto de ley actual, mantiene un carácter reactivo, y consideramos de que dentro de las grandes falencias que tenía la ley 17.288 es precisamente eso. Necesitamos que se puedan establecer los mecanismos de prevención, de manera que si un proyecto va a intervenir en un sitio arqueológico sea capaz de identificarlo antes de empezar a ejecutarse, porque claramente tenemos claro que es un problema el tema de que cuando un proyecto está ejecutándose con todos los costos que implica tenga que paralizar para poder hacer todo el levantamiento. La idea es que eso se pueda efectuar antes, reduciendo costos y permitiendo un avance o una ejecución más sostenible de los proyectos en relación al patrimonio arqueológico. No sé si responde a su pregunta. Quería pedir que pudiéramos extender 10 minutos más para que alcanzáramos a escuchar a los demás. Ya. Listo, pronto, entonces. Y de manera cortita con respecto a la pregunta que hizo usted, también lo dijimos en varias ocasiones, nosotros coincidimos en la necesidad de legislar. Reconocemos que es un avance intentar avanzar en esta definición integral del patrimonio, pero que sin embargo queda corta. O sea, como que sin embargo es bueno incorporar, porque esta separación de lo inmaterial o inmaterial que es lo que está vigente en este momento, no da cuenta de la realidad del patrimonio cultural, lo que sí se intenta avanzar en este ámbito, pero acá hay aspectos que no se están considerando. En el tema de la descentralización, consideramos que es importante buscar los mecanismos de que las regiones puedan tener más autonomía, pero sin embargo también creemos que tiene que ser bajo una orgánica que sea coherente y resguardando tanto la protección patrimonial desde un carácter técnico y como también la estabilidad de los trabajadores. Con respecto al tema de las multas y sanciones, consideramos que es un avance. Sí, consideramos que hay muchos avances, incluyendo, también lo mencionamos, el tema de la incorporación del tema del tráfico ilícito, cosa que, si bien es importante que se aborde, no tampoco es suficiente, porque finalmente restringe y establece medidas que no van a ser posibles ser aplicadas. Entonces, los cuestionamientos que estamos haciendo no están en el fondo, no están en términos de que no estemos de acuerdo con legislar, ni que no creamos que esta ley tenga que ser modificada y que tenemos que avanzar en ver la forma de encontrar el punto de equilibrio, quizás en lo que decía el diputado, entre quizás en un desarrollo sustentable del patrimonio. Pero tiene que ser eso, no podemos perder ese equilibrio, eso es lo que estamos Perfecto. planteando. Muchas gracias. Brevemente, de nuevo, cuando nosotros decíamos que la convención es un cuerpo que tiene carácter de ley, nos preguntábamos por la posibilidad de convivencia de una ley y una convención al mismo tiempo en Chile, sobre todo por aspectos como lo que dice usted, presidente. Usted leyó la definición de salvaguardia que hace la convención. Exacto, sí. La salvaguardia tiene que ver con esto de la propiedad del patrimonio inmaterial de las comunidades y cómo las comunidades pueden
darle viabilidad con la mayor independencia posible incluso, y ahí la gestión del Estado está orientado a asistir esa gestión que es propia de las comunidades, sobre todo en casos donde los elementos que son riesgosos para su viabilidad son externos, porque puede pasar que una comunidad tenga elementos internos que le hagan terminar con un patrimonio cultural inmaterial, y es parte de la autonomía que pueden tener las comunidades sobre su patrimonio inmaterial. Pero por eso nos preguntamos, claro, efectivamente, cómo conviven ambos cuerpos. La identificación es un proceso básico y elemental para poder hacer gestión del patrimonio cultural inmaterial. Y en ese sentido, en este proyecto de ley, la identificación pasa por un dictamen de un cuerpo que es efectivamente representante del gobierno. Está bien, tiene que haber una mirada del gobierno, ¿no? Pero hay que resguardar lo técnico. Por eso la composición de los consejos regionales, que es la instancia que vela por los registros del patrimonio cultural, es muy relevante, porque la fase de identificación pasa por esos consejos regionales y se puede identificar cualquier cosa. Ustedes deben saber, patrimonio cultural inmaterial es un concepto muy polisémico, poco definido en el sentido común, y que sin lo que no necesariamente está mal, pero para efectos de la gestión pública es muy complejo, y una autoridad puede entender como patrimonio cultural inmaterial efectivamente requerimientos que le hacen desde la ciudadanía y que no tienen que ver técnicamente con eso. Después, no sé si respondo a la pregunta, pero básicamente eso es lo que podría decir. Es relevante, insisto, la composición de los consejos. Por favor, la pueden revisar. Después, sobre la pregunta... Sí, efectivamente los consejos regionales van a tener una demanda gigantesca. Entonces necesitan un cuerpo de trabajadores, un equipo técnico, una secretaría técnica regional, como está en el proyecto, muy potente. Y en ese sentido, respondiendo a la pregunta del diputado Celis, sí, la intención de descentralización evidentemente es algo esperable, ¿no? Que tiene que ver con la obsolescencia de una ley muy antigua. Y es ahí donde la descentralización y la desconcentración de la toma de decisiones necesita un cuerpo institucional muy fuerte, porque la demanda que tiene hoy día el Consejo de Monumentos, la demanda que tenemos nosotros, es más grande de la que podemos procesar, y va a ser más grande aún con este ejercicio de descentralización. Claro. En la pregunta del diputado respecto a nuestra capacidad, ahí está el problema, ¿ya? Y esta ley, este proyecto no lo contempla. Es una gran falencia, o sea, cómo efectivamente el Consejo de Monumentos hace su trabajo en términos técnicos, hace el levantamiento, ¿ya? Pero ¿quién se hace cargo? Hoy día una de las deficiencias más grandes del Sistema Nacional de Museos particular son la falencia en sus depósitos, por ejemplo. Tenemos problemas de infraestructura, ¿ya? La momia Chinchorro también está en el Museo de Historia Natural en Santiago, y en algún momento esos depósitos se nos llovieron. Esa es la realidad con la que nosotros de alguna manera convivimos, ¿ya? Y hay un nivel de compromiso por parte de todos aquellos que somos parte de esta institución, para, a pesar de esa precariedad, sacar adelante y cumplir con nuestra función pública, que ahí está también para poder responderle al diputado Celis, en el sentido de que no es que nosotros estemos en contra, ¿ya?, de esta iniciativa legal, no, para nada. De hecho, aclaramos siempre de que nosotros vamos por esta actualización, nos parece necesaria. Lo que no queremos que nos suceda, entendiendo que nuestra función pública principal es la preservación permanente del patrimonio, ¿ya?, que el Estado lo hace a través, en este caso, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, entendiendo que esa es nuestra función, nuestra misión principal, no podemos darnos el lujo de legislar una ley deficiente. Lo que, en el fondo, el llamado que nosotros hacemos en ese sentido es que nos preocupemos de, vamos a legislar, pero que no se nos quede nada abajo. Eso es lo que nosotros en el fondo pedimos. Reconocemos los puntos de avance, pero también reconocemos los puntos de falencia, los puntos que faltan, ¿ya?, los puntos que quizá hay que perfeccionar. Eso es algo para nosotros es súper importante que quede claro. No es que nosotros digamos, no, esto está todo mal hecho y no lo hagamos. No, para nada. Nosotros también tenemos intenciones
de que esto salga, ¿ya? Pero, les insisto, nosotros en ese sentido, en virtud de nuestro quehacer público, no nos podemos dar el lujo de que esta ley quede mal hecha, ¿ya? Respecto a lo que decía el diputado Bernales respecto al tema de la participación. Sí, nosotros también conocemos el listado de instancias participativas, ¿ya? Nosotros hablamos de nuestra participación como actores relevantes en los procesos de patrimonialización. Es eso. Creemos que nosotros teníamos que haber tenido una instancia de una participación mucho más activa, más allá de presentaciones en PPT, que las conocemos y no sabemos de memoria, pero el grueso, la estructura, el espíritu, la misión de esta ley la vinimos a conocer hoy día, y por eso es que estamos y queremos ocupar todos los espacios posibles para poder hablar de aquello. Y para terminar, aprovechar de invitarlos cordialmente a una instancia de participación que hemos realizado en conjunto con la agrupación gremial del Consejo Monumento, que se va a realizar en la sede, en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago, el lunes 22 de julio, desde las 9 a las 16:30 aproximadamente, donde la idea es discutir este proyecto. Ya van a haber mesas donde los pueblos originarios, por ejemplo, va a estar representado, van a haber actores del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arqueólogos, para poder discutir estos puntos y profundizar en aquello, en lo que quizás en conjunto podamos de manera de relevar. Y la pregunta que usted hizo, presidente, nosotros ya nos pusimos de acuerdo. Ya lo independiente, efectivamente, el ministerio tiene, por una cosa de estructura, nada más, tiene 5 gremios, ya, en este caso. Pero cada vez que hemos tenido que de alguna manera pararnos para poder sacar adelante tanto la reivindicación de condiciones laborales y al mismo tiempo hacernos cargo de nuestro quehacer, hemos estado a la altura para dejar nuestras diferencias, que son propias también de un Estado democrático, para poder trabajar en conjunto. Y ahí hacer mención de que el Ministerio en su conjunto, desde los trabajadores, apoya directamente la solicitud de renuncia de la Seremi, por ejemplo, a la región de los lagos, ¿ya? Eso es algo que es transversal, no es solo del gremio Infocultura en este caso, para nada. Entonces, esa representación en el Consejo es más discutible. Siendo súper responsable, nos parece que en ese sentido esas son instancias de carácter técnico. Y habría que discutir más bien qué es lo que nos preocupa más como trabajadores. En el caso del Servicio Nacional de Patrimonio, este proyecto saca a actores relevantes como son los directores de instituciones de carácter patrimonial. Estamos hablando de la conservadora del Archivo Nacional, los directores de museos, por ejemplo. Esos actores que nos parecen relevantes salen. Entonces, sería también una contradicción buscar un cupo. Me parece que tenemos que pelear desde lo técnico en ese sentido. Pero respecto a las reivindicaciones, no, eso ya es algo que ya es una decisión tomada, no se preocupe. Ando buscando que estén representados, no usted. Pero en todo caso, queremos agradecerle a los trabajadores y trabajadoras representados aquí. Para nosotros es súper importante la mirada de usted. Creo que esta mesa se siente feliz de que nos sigan acompañando. Seguramente nos vamos a seguir reuniendo para poder seguir avanzando con este proyecto de ley y sus urgencias o no urgencias. Porque se cumplió el objetivo de la sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias.